espacio. Les damos la bienvenida a este espacio virtual por el cual nos estamos enlazando con ustedes a la distancia, donde quiera que se encuentren. Vamos dándoles la bienvenida y en estos minutos de bienvenida les invitamos a que nos compartan ahí en el chat desde dónde se conectan con nosotros. Ciudad, y si acaso es algún otro país, pues pónganos de qué lugar se están conectando con nosotros. Ayer una persona me dijo que había mandado la invitación hasta Rusia, y bueno, pues le creo, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos en esta tarde-noche de 2 de julio de 2021. Y bueno, pues Berta Estela Díaz Hernández. Gracias, Víctor. Pues muchas gracias por estar acompañándonos esta noche. Por ahí traté de mandar un mensaje de bienvenida, se me cuatrapeó por la prisa, pero bueno, les agradecemos mucho estar esta noche con nosotros. Nosotros somos 4 maestros que tenemos el gusto de conocernos desde hace mucho tiempo, que hemos tenido la oportunidad de compartir tanto en las aulas como siendo compañeros de clase, pues, y también siendo compañeros docentes. Así es que, bueno, la verdad muy contenta de estar aquí rodeada de estos 3 caballeros que la verdad tienen mucho que aportar en esta noche. Hemos sido los 4 docentes durante muchos años. Aquí los ven muy jóvenes a todos, pero la verdad es que tenemos una experiencia vasta ahí frente a los chicos en salón. Así es que, bueno, estamos aquí. Voy a explicarles un poco cuáles son los objetivos de esta actividad y voy a presentar rápidamente a los maestros que se encuentran aquí a mi lado. Es un gusto presentar, por ejemplo, a mi queridísimo amigo Gustavo Olvera Cardador. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Educación, con varios años ya trabajando en preparatoria y en licenciatura dando clases. También tiene vasta experiencia en la escuela básica en primaria. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por lo que vamos a hacer esta noche. Gracias Berta. Bienvenidos, bienvenidas todas, todos. Esperemos que este foro sea de mucho enriquecimiento, también de mucho compartir, de escuchar también sus inquietudes y de enriquecernos con la experiencia que tenemos. Muchas gracias, Berta. Gracias, Víctor, Miguel. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Gustavo. También es un gusto para mí presentar a mi querido amigo Miguel Ángel Hernández García, que mucha gente pensaba que éramos primos, querido Miguel, pero no es así. Él es licenciado también en educación, bueno, maestro en educación, perdón, y tienes una vasta experiencia como maestro normalista. Y bueno, tu experiencia es ciencias, física, química, biología, y este acercamiento que haces con los alumnos siempre fue para mí muy significativo. Miguel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Betty. Pues sí, aquí estamos ya con una larga trayectoria frente a grupo, muchos años de experiencia en este sentido y es una pasión en la educación. Y bueno, pues vamos a aportar a ver qué podemos aquí dialogar en este diálogo de amigos y que todos aprendamos, ¿no? Enhorabuena por esta experiencia de este foro. Gracias. Yes, Miguel. Gracias, bienvenido. Y finalmente, bueno, presento a Víctor Fontana Cermeño. Él es licenciado en Psicología, maestro en Desarrollo Organizacional y Humano, con una experiencia bastante larga en la docencia a nivel preparatoria, a nivel secundaria, universidad y pues con una vasta trayectoria ya en psicología clínica. Él ha sido psicoterapeuta desde el año 1996 más o menos, así es que tiene mucha experiencia en trabajo individual y con grupos. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Berta. Pues aquí con mucho gusto compartiendo con ustedes este espacio en donde pues charlaremos de los aspectos emocionales y pedagógicos a considerarse este próximo regreso a clases. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Víctor. Y finalmente tengo el gusto de presentarme a mí misma. Bueno, pues mi nombre es Berta Estela Díaz Hernández, ya me conocen varios de ustedes. Yo soy licenciada en Psicología, maestra en Desarrollo Organizacional y Humano y experiencia también larga dando clases.
año cumplo como 25 años siendo maestra, yo creo que más de la mitad de mi vida. Y obviamente también, pues algunos años en el trabajo terapéutico con las personas que me han dado su confianza, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, muy contenta de estar aquí, iniciando este foro, que me encantó cómo hablaba Miguel de esto. Es un foro entre amigos, nosotros somos amigos, y nuestra iniciativa es como querer compartir con ustedes todas estas emociones y situaciones son tanto conflictivas que la mayoría de las familias estamos viviendo, ya que vemos muy cercano ya el regreso a clases. Así, haciendo un poco de contexto, pues bueno, tuvimos una experiencia a causa de la pandemia en donde todos de repente tuvimos que replegarnos en casa y adaptarnos a una realidad nueva que resultó ser, pues vamos a usar las clases virtuales para poder completar el año en lo que esto se termina, ¿no? Yo creo que todos pensábamos que iba a ser una cuarentena pues más o menos decente. Sin embargo, pues bueno, tuvimos que terminar el curso escolar y luego iniciar el siguiente curso en las mismas condiciones. Pasamos bastante situaciones, familias, estudiantes, maestros. Este ha sido una situación social que nos ha afectado a todos, por supuesto. Nos adaptamos, sufrimos los bemoles de las clases virtuales y todo esto, y sin embargo nos adaptamos. Y ahora resulta que si todo sale bien, si todo sale conforme a lo planeado, pues estaremos de vuelta más o menos de acuerdo a los modelos escolares, a la organización de cada una de las instituciones, estaremos de vuelta en el salón, aunque sea de manera escalonada o como cada quien se pueda organizar, para el próximo curso. Esto, por supuesto, ha desatado múltiples emociones, preocupaciones, angustias, y por eso estamos aquí esta noche. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle ya a mis compañeros, les voy a explicar la dinámica de la sesión. Hemos escogido 4 preguntas básicas. Estas preguntas van a ser contestadas por los ponentes en un tiempo más o menos entre 4 y 5 minutos. Ellos van a abordar desde su área de expertise, su área de especialidad, esta pregunta que les voy a hacer. Al final, vamos a elaborar 4 preguntas y al final de estas 4 preguntas vamos a abrir un espacio para que pueda haber pues este intercambio de experiencias, de dudas entre todos los presentes. Así es que, compañeros, voy a hacer la primera pregunta. Quien guste dar inicio y de ahí nos vamos. Yo quisiera preguntarles, Gustavo, Víctor, Miguel Ángel, ¿cómo creen ustedes que se vieron afectados los estudiantes al estar en casa? Por favor. Gustavo, si te parece bien empezar. Ok. Bien, pues yo creo que para los estudiantes, para los maestros, para los papás, el primer choque fue una serie de cambios inesperados, rápidos, drásticos, y que supusieron una ruptura total con el mundo en el cual los estudiantes estaban acostumbrados. Un mundo rico en estímulos, estímulos emocionales, estímulos afectivos, estímulos académicos también, estímulos sociales, es decir, todo este mundo enriquecido que se tenía, de inmediato se fue limitando a los estímulos, pues propiamente de la interacción en primer orden con las clases quizá a distancia, el pequeño círculo familiar en el caso en el que se tuviera, ¿no? Porque pues también ciertas familias pues tuvieron que seguir algún miembro trabajando o los dos papás trabajando, es decir, toda la dinámica social, emocional y vamos a llamarlo así, académica, se vio reducida. Entonces, pues esto generó mucha expectativa, podría haber generado mucho estrés y pues la misma situación o la misma circunstancia social del país, la misma circunstancia del mundo entero, pues entró en esta dificultad, ¿no? Para mí, creo que el hecho de no ir a la escuela en el sentido presencial, pues no era solo dejar de recibir los conocimientos, no era solo dejar de seguir el plan, la planeación anual, las clases y los contenidos tal cuales, sino toda una serie de elementos implícitos
que enriquecían y que estaban generando una estimulación constante en el crecimiento y desarrollo de los niños, de las niñas, que generaron entonces, que generaron un déficit de interacciones sociales, un déficit de interacciones afectivas, un déficit de relaciones interpersonales. Entonces, creo que eso es la situación más complicada. Y otra es que también los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, finalmente estaban inmersos también en esta percepción que los papás en la misma casa tenían, ¿no? Hasta qué punto se vieron también afectados de la misma expectativa que papá y mamá tenían, ¿no? De en general de la sociedad, si esto iba a terminar pronto, si iba a ir creciendo la situación de las noticias que se iban generando, pues también iban provocando un estrés, una expectativa de qué va a pasar, a dónde vamos a llegar, cuándo terminará, volveremos, no volveremos, y al paso de los días, de los meses, pues se vio que era una realidad que no iba a ser tan fácil enfrentar, ni mucho menos volver. Entonces, también la percepción que los niños reciben de parte de los adultos podía afectar hasta cierto punto el mismo ambiente que el niño podía tener, aún ya estando en una cierta estabilidad de las clases en línea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sucedieron cosas de pues, falta de trabajo, la misma crisis socioeconómica, la crisis de salud propiamente que se generaba, la cantidad de noticias de muertes, de contagios, de crisis, pues todo eso también permeaba en los niños que estaban formándose o tratando de mantener su ambiente. Muchas gracias, Gustavo. Víctor, ¿quieres continuar, por favor? Sí, mira, bueno, abonando a lo que dice Gustavo, coincido mucho con Gustavo en este panorama que retrató. Yo solamente quisiera puntualizar algunos aspectos. O sea, este asunto de la pandemia, como muchas cosas que suceden en la vida del ser humano, en las sociedades, trae un impacto y una influencia. En un primer momento, este asunto de la pandemia, pues para replegarnos, para tocar con el miedo y estas cosas. Sin embargo, como suele suceder también en la vida cotidiana, este tipo de cosas pues también generan esta versatilidad de los fenómenos que se desencadenan a partir de un impacto como este, ¿no? Es decir, hay una tormenta fuerte que inunda la ciudad y por algunos momentos u horas hay una conexión con el miedo y la zozobra. Y al rato que la tormenta ya pasó, los niños están jugando en los charcos que se hicieron y se están divirtiendo justo con el entorno, cómo cambió y sacan provecho de esto, ¿no? Esto también sucedió en la pandemia, porque si bien estas afectaciones que menciona Gustavo, muy puntualmente con respecto a los estudiantes, también los estudiantes sacaron provecho, sacaron raja de la circunstancia. Es decir, vaya, no solo los estudiantes, ¿no? Muchas personas que encontramos que la pandemia, si bien en un primer momento nos alertó, nos hizo abrir los ojos y estar preocupados por muchas cosas, también nos fue permitiendo al paso de los días estar muy cómodos en algunos aspectos y cuestiones de nuestra vida, ¿no? O sea, ahorrarnos el tema del tráfico, el gasto de gasolina, el pararnos temprano, o sea, también hubo de esto. O sea, la afectación no solamente es a nivel negativo y quisiéramos que esta charla pues no planteara un panorama gris, oscuro, sino que viera todas estas aristas, ¿no? Y esto es algo de lo que también sucedió
con esta pandemia, ¿no? Ya mencionaba Gustavo el tema de la preocupación, de los miedos, que pueden ser los propios miedos, ¿no? Del estudiante que vivió con respecto a, pues primero el panorama de incertidumbre, de salubridad y todo esto, luego los miedos que a nivel ahí en corto, familiar, iban mencionándose y surgiendo con tantas noticias, con tantas incluso noticias falsas, pero al final de cuentas eran parte del discurso. Y luego, bueno, pues ya unido esto que se comentaba en casa, pues con todo el tema social, ¿no? Los miedos pudieron haber sido de naturaleza de salud, ¿no? Como fue el tema principal, el miedo a morir, el miedo a contagiarse, o mucho el gran peso que tuvo el tema económico y que ha tenido el tema económico, ¿no? El miedo a quedarse sin trabajo, quedarse sin recursos, que se acaben los recursos, y todos estos miedos pues nos van haciendo conectar con aspectos biológicos muy primitivos, ¿no? Que están escritos en nuestras células, en nuestros cromosomas, y que están grabados estos programas de supervivencia ante situaciones en donde se ve en riesgo la vida, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto incluye el panorama de afectación. Muchas gracias, Víctor. Miguel Ángel, por favor. Pues abonando a la cantidad de cosas que fueron afectadas, híjoles, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, los ciclos biológicos, todo lo que son los círculos circadianos, ¿no? Del sueño, cambiaron completamente. Bueno, no hay estudios, pero estoy seguro que los niños tuvieron que cambiar sus horarios de dormir. De movilidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente te encierran, te vuelves más sedentario y esto afecta, ¿no? Alimentación, cambiaron los elementos de alimentación, se vieron fuertemente afectados. Y no lo digo yo, fíjate que estaba viendo datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y son estudios muy serios a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, bueno, estos serían dimensiones de tipo biológico. Tenemos otras dimensiones como dimensiones de tipo comunicación, fíjate. Yo te voy a hacer una reflexión que estaba haciendo yo. Mira, el mexicano, bueno, el latinoamericano, y específicamente el mexicano, somos de una comunicación muy distinta a los asiáticos y a los europeos. Nosotros somos somáticos, somos de abrazo. Ponte a pensar, ¿cómo saludabas tú antes de la pandemia? ¿Veías al cuate? No, abrazo y papacho, ¿no? De hecho, la palabra papacho tiene su origen antiguo, ¿no? Y de repente te dicen que no, que ya no puedes abrazarte y que vas a regresar con 1,5 metros de distancia, ¿no? Esto es un duelo, fíjate, es un duelo. A lo mejor los asiáticos y los europeos están acostumbrados, al fin y al cabo su historia de guerras y de pandemias pues, los hizo así, los hizo culturalmente más desconfiados y más prudentes. Pero, a ver, al mexicano que después de ser así, no muy cálido, somos de contacto, somos de contacto. Es más, no sé si te pase a ti, que ahorita ya ves a un amigo, ¿qué haces? No, puñito. Entonces, sí es un duelo que tendríamos que trabajar con los muchachos, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser nuestras relaciones de comunicación? Cuando el mexicano, el latinoamericano, somos cálidos y de la noche a la mañana no nos van a poder quitar esta situación. Esta es una cuestión muy interesante, ¿eh? La sociabilización, ¿no? Fíjate que también una de las cosas que vimos, así como que nunca nos habíamos dado cuenta, yo creo, era en la rutina todo se vuelve implícito, la importancia que tenían los patios, los corredores, la entrada. A ver, ¿qué recuerdas tú de tu primaria, de tu secundaria? ¿No recuerdas más que las clases? ¿No recuerdas los patios, la cooperativa, la entrada, las actividades, los eventos cívicos? El lugar donde nos íbamos a pelear, las canchas, y
nos dimos cuenta que estos lugares eran los lugares de sociabilización, los lugares donde los sujetos construyen las competencias. Qué chistoso. ¡Pum! Te aíslan y se acabó todo. Se acabó todo y ahorita que vamos a entrar, pues vamos a tener que volver a activar esto, pero con 1,5 metros de distancia. ¿Cómo le vas a hacer, no? Y con un cubrebocas. Entonces, pues, se ven afectados los sistemas de sociabilización, que más que competencias de tipo cognitivo que se perdieron los muchachos, fueron competencias de tipo de sociabilización, ¿sí? Es más, tú a un niño de 4 años que no habla, llévalo a la guardería y en 15 días te llega enfermo, con un sistema inmunológico súper dotado y hablando, en 15 días. ¿Por qué? Porque yo me construyo con los otros. Es más, hay teorías evolutivas que dicen que el desarrollo del hombre no se dio por el más fuerte, se dio precisamente por nuestro trabajo cooperativo. O sea, es la cooperación, el estar con el otro lo que nos salvó de no ser extintos. Entonces, somos seres sociales, ¿no? Imagínate, te encierran, ¿no? Y lo demás que se ve afectado, pues las emociones, ¿no? Prácticamente vamos a tener que afrontar un montón de duelos. Tú sabes lo que es un duelo, tú estudiaste un poquito de tanatología y hay duelos desde niños, que tenemos niños que han perdido a sus padres, imagínate, ¿qué haces? Hasta aquellos que han perdido, por ejemplo, morirse en tiempos de pandemia era lo peor. No hacías el rito que dice que es importante, hacer ritos, el rito del funeral, se acabaron las graduaciones, se acabaron los 15 años, se pospusieron. Y los ritos, todo este tipo de ritos que nos construyen, pues, guardados, ¿no? Estos son duelos que también hay que trabajar, ¿no? Duelos que van a tener su efecto ¿en dónde? Pues obviamente que en los procesos emocionales, ¿sí? Entonces, creo que hay un montón de elementos, las rutinas de estudio también, ¿no? Después de que el aula era todo lo que pasaba en un cuadrito, ahora todo se reduce a una relación digital, un cuadrito chiquitito. ¿Cómo podemos sociabilizar así, no? Las metodologías cambiaron en bien y en mal. Entonces, los métodos de estudio y bueno, pues las rutinas domésticas, ¿no? Las rutinas extraescolares, muchos alumnos que yo tengo tomaban fútbol, tomaban teatro, hacían actividades extracurriculares muy interesantes que obviamente que se van a ver afectadas. Entonces, sí, tenemos varias dimensiones afectadas, varias dimensiones, que pues, creo que hay un reto escolar y tenemos que trabajar con ellas, ¿no? Esa es mi aportación. Muchas gracias, Miguel. Finalmente, mi aportación a lo que estos 3 maestros han podido compartir esta noche, solamente como para redondear un poquito en el área emocional que Miguel ya mencionaba, realmente los alumnos se vieron afectados principalmente en su asunto de socialización, como bien dice Miguel, pero también es importante acotar que tuvieron también algunos síntomas de ansiedad, de depresión, que formaban parte como del reflejo que se estaba viviendo en su casa. Eso es muy importante mencionarlo. Los chiquitos, desde primaria, secundaria, incluso preparatorianos, de repente al ver este cambio en sus rutinas y esta modificación en sus horarios, en sus levantadas, en los espacios que tenían para compartir, tuvieron que estar muy cerca con la rutina de su casa, con la relación de sus padres, con la relación entre sus hermanos, cuando ellos estaban acostumbrados a irse por un rato, a estar fuera de la casa y entonces disfrutar un poquito como del oasis que era la escuela. Al verse limitada esta oportunidad, pues bueno, tuvieron la oportunidad también de insertarse a lo que era la dinámica familiar, pero en algunos casos sí le padecieron esta angustia quizá de la mamá, todas las mamás que andamos por acá de repente sintiendo esa preocupación de o me dedico al trabajo o atiendo a mis hijos o hago las cuestiones de la casa. Y entonces el niño pequeño sobre todo, de repente se vio inmerso en esta hecatombe de emociones, en esta vorágine de emociones que se vivieron en la casa, unidas también con la angustia de papá que a lo mejor ya no tenía suficiente dinero o lo iban a despedir o de repente el negocio empezó ahí a tambalearse o incluso depresión, como ya lo comenzaron, por alguna pérdida de algún familiar.
Y esto yo sí quisiera comentarlo para los maestros que estamos aquí y los padres de familia. Cuando volvamos, yo creo que un reto muy importante va a ser tomar todas estas cosas que estamos compartiendo esta noche y poder hacerles sentir a los chicos que efectivamente algo sucedió, que no fue un sueño, que no fue una aventura o una pesadilla así como metafóricamente hablando, es una realidad que por fortuna nos fuimos adaptando poco a poco, pero ahora que volvamos, como dice Miguel, como dice Gustavo y Víctor, nos enfrentaremos a una serie de cambios que va a estar complicado. No digo que no fácil de resolver, los niños son muy adaptables y contamos con esa capacidad, así como los adolescentes también. Sin embargo, vamos a tener que estar al pendiente. Así como otras de las afectaciones fue el rollo de la socialización, los adolescentes de repente encontraron su único lugar de comunicación a través de la pantalla y a través de las redes sociales, lo cual implicó todo un reto para las mamás y los padres de familia estar atentos a con quién se están comunicando nuestros hijos, qué están pasando, en dónde están dedicando la mayor parte de su tiempo, qué hacen encerrados en su cuarto. Muchas mamás y padres de familia descubrimos que mientras tomaban clases, pues estaba el niño ahí jugando en su computadora o en su celular. Entonces se tuvo también que recurrir a las antiguas medidas de quitar aparatos, cosa que solo hacíamos los maestros de secundaria en la secundaria. Así es que bueno, todas estas afectaciones ahora vamos a tratar de recibirlas para que el chico reciba pues una mejor atención en el colegio. Y bien, la segunda pregunta, mis queridos maestros, es esta. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los retos que las instituciones escolares y los maestros van a tener que pues tomar en cuenta ante esta vuelta a clases presenciales? Gustavo, por favor. Gracias. Yo creo que la pandemia vino a poner en crisis las estructuras educativas. O sea, háblese de las escuelas, háblese de las instituciones, la secretaría, los modelos educativos, vino a poner en crisis el cómo se desarrollaba la educación, el qué en qué se ponía el énfasis, ¿no? Y vino con estos cambios, con estos vientos fuertes, vino a quebrar ciertos paradigmas que se tenían como fundamentales en este proceso educativo. Y creo que uno de ellos fue, de muchos que hay, es en qué se pone el énfasis, es decir, que, ¿para qué se educa? ¿Cuál es la finalidad de mandar a la escuela? La finalidad es generar esta formación para el trabajo, para la vida, para ser exitoso, para alcanzar un cierto estándar. La crisis de la pandemia vino a decir, pues, ¿hacia dónde están educando, no? ¿Cuál es la finalidad de la escuela? Y yo descubría también con el trabajo con las aportaciones de otros maestros, que lo más importante que la escuela también podía ofrecer, además de los contenidos, además de los reglamentos, además de la estructura mental que generaba, era toda esta formación de transformación humana del niño, es decir, cómo se le va acompañando para volverse humano, ¿no? Para aprender a resolver problemas, para aprender a socializar, para resolver conflictos, para regular el estrés de un examen y reponerse, para la resiliencia. Es decir, creo que la crisis vino a demostrar que no es únicamente la escuela el contenido que debe cumplir el plan de estudios. Ese sería el pretexto para una serie de elementos formativos que tienen que ver con qué tipo de ser humano estamos formando hoy. Y creo que hoy nos hace falta un ser humano no que responda a un estándar de éxito como modelo, sino a ser seres humanos con salud emocional también, con bienestar físico, saber cuidarse, saber que hay una serie de situaciones de cambios que no se pueden controlar, pero ante ello hay que reponerse y hay que salir a enfrentar la vida con otras formas, porque la vida nos reta a resolver esto. Que la felicidad, el éxito y el bienestar no es solamente un prototipo,
de idea que se nos había metido en la cabeza, sino el poder ser generosos, el poder ser solidarios, el poder ser resilientes, el poder ser flexibles. Entonces, creo que si las escuelas o las estructuras educativas no tomaron en cuenta este quiebre, pues corremos doble riesgo, ¿no? Salir de esta crisis renovados, mejores, más flexibles, eh, con una intencionalidad del por qué educamos, qué es lo más importante. A veces me decían a mí los alumnos, una de las prepas, eh, que, que se puede aprender sin llevar uniforme, que se puede aprender con el pelo pintado, que se puede aprender sentado en tu casa tomándote un café, que se puede aprender de mil formas que las escuelas, algunas en este mismo proceso no lograron captar, ¿no? Y seguían estas estructuras rígidas de reglamentos, de unidireccionales, de control, de poder. Entonces creo que las estructuras que no se adapten, que no sean más flexibles con el medio ambiente, con los alumnos a nivel humano, pues van a salir de la crisis peores de cómo estaban. Y creo que las instituciones y maestros que sean flexibles, sean intencionados, pues van a generar ambientes diversos para poder aprender. Muchas gracias, Gustavo. Víctor, por favor, ¿qué opinas? Sí, fíjate que tienes mucha razón, mi querido Gustavo, en esto de la flexibilidad. Yo creo que algo que nos ha enseñado la pandemia justo es esto, y bueno, yo insisto en que esto de la pandemia, si bien es un asunto que no nos había tocado vivir como generación y todo esto, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida cotidiana y la humanidad a lo largo de la historia ha enfrentado situaciones parecidas a esta, ¿sí? O a lo mejor a nivel local mucho peores, y finalmente ha podido adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que esto de la flexibilidad, aprenderlo, integrarlo, es algo muy importante. Yo agregaría al tema de las instituciones, como reto, el hecho de que va a tener que surgir algo en lo práctico, mm, en cuanto a la logística, a la organización de la escuela como tal. Habrá el reto de armar una estructura de funcionamiento de la logística, porque bueno, este es uno de los puntos de incertidumbre para muchos padres de familia, y que en los ensayos que de alguna manera se han estado dando ya en algunos estados de la República, pues se ha estado viendo, por ejemplo, pues esta desorganización, ¿no? O sea, ¿cómo se le va a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Grupos de 30 alumnos, las escuelas públicas con más de 50, y sobre todo que en este último ciclo escolar, las escuelas públicas estuvieron recibiendo mucho más allá de su capacidad que recibían, porque bueno, se veía venir un año en el que el ciclo escolar iba a ser así, virtual. Entonces, en ese sentido, no íbamos a tener problemas como institución por el mobiliario o los espacios. O sea, échale 60, échale 70, o sea, que se inscriban todos los que se puedan inscribir, ¿no? Darles entrada, o sea, que no neguemos en ese sentido ningún lugar. Pero ahora que se regresa, o sea, esa logística es muy importante, o sea, se va a volver crucial, ¿no? ¿Cómo se le va a hacer en este tema que ya apuntaba Miguel del espacio, ¿no? O sea, vamos a regresar a las aulas, vamos a regresar a los patios, pero ahora con esta distancia, ¿no? Habrá que pensar por principio en una estructura que vaya a ser funcional y bueno, que pueda, que este asunto muy concreto de la organización, pues pueda salir adelante, ¿no? Yo esa es la que le agregaría a las instituciones. Y a los maestros, el reto de los maestros me parece que, bueno, ahí integro más cosas, ¿no? O sea, por principio los miedos personales. He escuchado en la consulta privada algunas inquietudes de personas que se dedican a la docencia y que me han compartido, ¿no? Que
que están regresando a sus sectores laborales con cierta reserva, con cierto miedo también, ¿no? O sea, no hay, aunque ya está este tema de la vacuna, pues no hay una garantía, ¿no? Y como finalmente el virus es un asunto invisible, pero amenazante, pues no termina en algunas mentes, pues de blindarse, ¿no? De haber una seguridad y una tranquilidad en los propios maestros, ¿no? Y esto creo que se puede permear. Y un reto entonces personal de los maestros sería trabajar con sus miedos. Y bueno, me parece que también pega un poco en el asunto de las instituciones el tener en cuenta que ese puede ser un factor, ¿no? Otra cosa que yo veo como reto para los maestros es el hecho de incluir ahora en sus prácticas, pues esto que hemos visto y que ha quedado más que probado, ¿no? O sea, la movilidad de la información en las redes sociales, las diferentes plataformas, el uso de Zoom, que ya existían, ¿uh? Pero que ahora se volvieron populares. ¿Uh? Y que nos dimos cuenta, además, quienes nos hemos dedicado a la docencia, que más allá de los límites que le veíamos, funcionan. Y a veces incluso mejor en algunos temas y en algunas circunstancias, mejor que el tener a los chicos ahí en clase, ¿no? Ahí presencial. O sea, creo que son herramientas que salieron a la luz que habrá que integrar, ¿no? No solamente como el salvavidas, porque nos estábamos hundiendo y ya después de que se acabó el charco, entonces ya guardamos el salvavidas. No, me parece que en este caso habrá que incluir estas plataformas, ¿no? Estas tecnologías. Uh-huh. Y bueno, otro reto que me parece también importante en este sentido para los maestros es que se busque, como decía Gustavo, o sea, habrá que replantearse, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la educación, de la instrucción, de este decantamiento de contenidos que a veces, muchas veces solo hacemos? Y habrá que replantearse. Y un planteamiento para las instituciones y los maestros me parece que tendrá que ser de integrarse, ¿no? Integrarse para poder elaborar trabajos que generen la integración de las diferentes disciplinas, ciencias, materias que se van revisando, ¿no? Justo para que el sentido de la educación sea que mencionaba Gustavo ya, ¿no? O sea, es el ser humano, no es nada más el plan, los contenidos, la planeación por la planeación, ¿no? Cumplir con estos objetivos, sino el asunto es mucho más allá. Gracias, Víctor. Miguel Ángel, por favor. Fíjate que otra vez, bueno, encontré una frase de Enrique Pichón Rivière, quien no lo conozca, es un psicólogo suizo-argentino que trabaja lo que son grupos operativos, y me gustó mucho. Lo voy a leer tal como está. Dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde poder planear de manera conjunta la esperanza. Eso es lo que dice Pichón Rivière. Esto es, el reto va a ser eso, o sea, ¿cómo vamos a diseñar estos proyectos colectivos, no? ¿Cómo vamos a enfrentar la cantidad de duelos con los que vienen los muchachos, la cantidad de emociones no evocadas, que muchas cosas guardadas? Como dice Víctor, pues hay que meterle coco, o sea, hay que meterle, a mí me gusta una palabra, a mí me gusta mucho esta palabra que se llama ingeniería didáctica. Tenemos que meterle ingeniería didáctica. Esto es, tenemos que gestionar primero estos proyectos colectivos, interdisciplinarios y transdisciplinarios, en donde podamos gestar estos espacios en donde los muchachos puedan expresar todos estos miedos con los que vienen, ¿no? Todos estos duelos con los que traen, duelos no hablados, ¿no? Los niños chiquitos, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo diseñar una secuencia didáctica o un proyecto didáctico para niños de preescolar, de primaria, de secundaria o de prepa. Entonces, el reto va a ser ¿cómo nos vamos a organizar para poder presentar todos estos proyectos colectivos y poder enfrentar, ¿no?
Otro reto que yo veo ahí es, tendríamos que cambiar nuestro diseño curricular, ¿no? O sea, esto es, ya no podemos abordar los temas de manera disciplinaria, porque nos hemos dado cuenta que en la vida cotidiana tú nunca abordas los problemas de manera disciplinaria. A ver, en la vida cotidiana, cuando te sale un problema, nunca dices matemáticas, física, inglés, ¿no? O sea, como dice Edgar Morin, ¿no? Todo se ve desde la transdisciplinaridad. Cuando tú abordas un problema, lo abordas desde el todo, ¿no? Así es la vida. Entonces, parece que este diseño curricular disciplinario no nos funcionó y la pandemia no lo hizo ver, ¿no? Entonces el reto va a ser cómo podemos generar proyectos transdisciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios, colectivos, para poder afrontar todos los retos que vimos o todas las afectaciones que se vieron en los niños. Este es un reto institucional increíble. Tendremos que aprender y tenemos que empezar a trabajar en colectivo. Tenemos que empezar a generar confianza, porque están regresando con mucha desconfianza, hay mucho miedo, hay mucha paranoia, ¿sí? Y para poder regresar a nuestros estilos de vida, donde aprendíamos en colectivo, sí nos va a llevar un buen tiempo. Y pues va a depender de nuestras estrategias didácticas que tengamos frente a los muchachos, ¿no? Frente a los grupos, cómo integrar a los papás, cómo integrar los conocimientos, cómo integrar los aprendizajes no escolarizados y todo lo que aprendieron los niños en pandemia, porque hay que recordar que en pandemia los niños no dejaron de aprender, ¿eh? Esto es falso que el aprendizaje se vio afectado, no es cierto. Yo creo que sí hubo muchas cosas que aprendieron y dicen que para que haya aprendizaje debe haber conflicto. Si no hay conflicto, no hay aprendizaje. Entonces, este conflicto de la pandemia, un conflicto bastante interesante, grave, nada agradable, nos hizo pensar muchas cosas a todos. Entonces, los chicos traen un montón de aprendizajes interesantes. El asunto es cómo voy a enlazar todos estos aprendizajes no escolarizados con una dinámica escolarizada distinta, pensándolo desde lo distinto. Y ya no pensándolo como materia, sino como proyectos de trabajo. Ejemplo, yo quiero ver, y esto se los digo a mis alumnos de pedagogía y psicología, yo quiero ver el día en que los niños, en lugar de que vayan por su carga horaria de matemáticas 1 o biología 2, vayan por proyectos. O sea, a ver, elaborar un cuento, de elaboración de catapultas, diseño de zonas ecológicas, elaboración de un plan de una tiendita, ¿no? O sea, en lugar de ir por materias, por asignaturas, ¿no? Porque la vida no es por asignaturas, vamos por proyectos. Entonces, los diseños curriculares, creo que hay que cambiarlos, hay que diseñarlos, reconstruirlos, ¿no? Y la pandemia yo creo que ha sido un buen pretexto para poder hacer una reflexión de esto. La bronca es cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a enfrentar estos duelos. Este es un reto bastante interesante, cómo vamos a trabajar la distancia de 1,5 metros, cómo vamos a trabajar todos estos elementos del cubrebocas. Imagínate, yo no quiero saber las maestras de primarios ni respetos de preescolar, ¿no? ¿Cómo le van a hacer con el cubrebocas con los niños sin adolescentes, ¿no? Es difícil. No, bueno, en fin, en cantidad de dinámicas, ¿no? Que pues tenemos que volver a reaprender todos, ¿no? Tenemos hipótesis, pero todas son hipótesis. Y yo sé que al fin y al cabo los maestros van a sacar la situación, porque nos volvemos creativos. Ante una situación, ante un conflicto y ante una necesidad, la creatividad nos salva. Y como dice Pincho Rivier, ojalá que podamos tener proyectos colaborativos, porque lo individual no va a resolver nada. Tenemos que empezar a trabajar en equipo, en trabajo, en colectivo, porque si nuestra evolución fue exitosa por lo colectivo, este enfrentamiento de esta pospandemia la tenemos que enfrentar en colectivo, ¿no? Entonces, hay retos muy, muy duros y me emociono de pensar cómo le vamos a hacer. Me emociono porque hay incertidumbre, sí, pero también creo que va a ser un experimento social
que a lo mejor después de algunos años vamos a ver si pues, la historia nos va a juzgar, ¿no? A ver qué es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Ahorita es movernos con nuestras mejores emociones y con nuestras mejores armas didácticas y meterle ingeniería didáctica al asunto, ¿no? Y que estas experiencias se escriban, porque también nos hace falta a los maestros escribir nuestras experiencias y después hacer un análisis de lo que funcionó y no funcionó, ¿no? Bueno, esta es mi aportación. No, pues Miguel, muy buena, te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Finalmente, para brindar mi abonación para esta parte, bueno, solamente comentar, los niños van a enfrentar también como estudiantes esta parte. Yo sí creo que se van a sentir un poco angustiados, de repente por la exigencia o por la situación que encuentran en la escuela. Puede ser que se pongan tan contentos por volver a los salones y entonces expresen en su emoción y su gusto, ¿no? Por ahí hace poco una paciente me platicaba, ella es maestra, y me decía que en estas etapas de preescolar había un par de niños que no habían salido para nada de su casa, que eso también es un tema súper importante. Hubo familias que se mantuvieron sumamente guardadas y los niños también la pagaron feo porque no podían entrar a ninguna plaza, los jardines estuvieron cerrados, las zonas verdes, todo esto. Entonces, el hecho de que la niña llegara a su ceremonia de graduación le produjo a ella una alegría maravillosa que estaba hasta brincando. Y algunos maestros lo recibieron eso muy bien y otros así como que, señora, controle a su hija. Entonces, esta chica que me contaba esto en la consulta me decía, ¿cómo vamos a poder controlar las diversas emociones de los chicos? Unos van a llegar muy contentos de volver y otros se van a sentir sumamente angustiados de desprenderse de la casa, de otra vez fue vaciado, pero las mamás como que los tuvimos un rato en la casa de manera muy acogedora, como abrigándolos, como llevándoles su desayuno incluso mientras tomaban las clases, preparándoles 14 lonches a lo largo del día. Eso es una realidad. Como decía hace rato Gustavo, Víctor, la rutina se trastocó tanto que nos adaptamos a nuestra manera un tanto loca de vivir, ¿no? Y si mi hijo me pedía un sándwich a las 10, pues se lo daba, y si me pedía otro a la 1, pues también. Todos estos cambios que hubo van a tener ahora que ser administrados de una manera, pues esperemos que flexible y adecuada de parte de los maestros y las instituciones, porque el niño también va a llegar. Pensemos, por ejemplo, en los chicos de preescolar que están terminando su kinder ahorita y que fueron al kinder durante 6 meses y ahora van a entrar a la primaria. O los adolescentes que terminaron su secundaria de forma virtual, empezaron la prepa de forma virtual y ahora van a llegar a lo presencial o a lo escalonado o a lo, ¿cómo se llama el otro modelo? Doble, pues binario, mixto. Mixto, por ahí. Híbrido. ¿Cuál? Mixto. Híbrido, se me fue. Esa, por ejemplo, esa palabra que es nueva también, bueno, pues vamos a tener que incorporarla. ¿Cómo le van a hacer? Va a ser todo un show emocional y por eso es muy importante que los maestros estemos preparados para darles la bienvenida a estos chicos que también cambiaron sus estrategias psíquicas, sus estrategias de estudio, sus estrategias de movilidad durante este tiempo de pandemia. Además, algunos van a llegar cambiados, los dejamos de ver por año y medio, los adolescentes crecieron, a lo mejor algunos ganaron peso. Todo eso implica un movimiento docente que va a ser particular. En alguna charla que tuve con Gustavo por ahí del año pasado, septiembre, octubre, me decía, la escuela como la conocíamos, así como la vida como la conocíamos, yo creo que tenemos que hacer una estructura porque como lo conocíamos nunca va a volver. Así es que vale la pena buscar la adaptación, pues de manera fácil y suave, y por eso estamos haciendo estas cosas. La última pregunta antes de la intervención musical que vamos a tener esta noche, porque quisimos invitar también a un músico, a un cantante, compositor queretano, que la verdad nuestra intención es, nosotros somos maestros pues de toda la vida que nos ha encantado implementar el arte en nuestras clases, la música, el cantar, o sea, tantas cosas creativas. Por eso decidimos invitar a Armat esta noche. Y antes de esta intervención musical, la última pregunta para nosotros es, ¿cuáles van a ser los retos ahora de los alumnos y los padres de familia a la vuelta a clases? Los escuchamos. Mi querido Gustavo. Pues no va a ser igual. O sea, no vamos a regresar a como estábamos antes, al menos no al principio y no ahora, porque las medidas de
de higiene, de seguridad que habrá en las escuelas, pues ya hay protocolos, ¿no? Protocolos de distancia, de mantener el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, los días en donde van a ir un grupo y los días en donde van a ir otro grupo, el distanciamiento que habrá en los patios, si se podrá o no se podrá comer también, y habrá una serie de medidas que harán que aunque nos volvamos a ver, no estaremos en donde nos quedamos aquel marzo del 2020. Entonces hay que estar muy conscientes, papás, mamás, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que no regresaremos, al menos en principio, a donde estábamos antes. Pero, como decía Víctor, creo que nos pudimos adaptar. Es decir, ante el cambio, había dos opciones: o nos adaptábamos a fluir y a tratar de acomodar nuestra rutina, acomodarnos nosotros a esta circunstancia, o rechazar. Ante el cambio había dos opciones. Rechazar implicaba estar enojado, estar frustrado por no poder controlar la realidad que estaba. Entonces, podemos tener entonces estas mismas dos opciones ante este regreso, que no será la misma circunstancia que dejamos en marzo del año 2020. O rechazarla y pelearnos y decir, no quiero el cubrebocas, y por qué esta realidad así, por qué no nos podemos abrazar y por qué no nos podemos besar. O aceptarlo y ser flexibles. Entonces, creo que los niños, sobre todo los más pequeños en mi experiencia, los más chiquitos, fueron los que más de manera natural se fueron adaptando al menos al trabajo a distancia. Y en la experiencia que yo tuve en este último semestre, tenía desde primero hasta, bueno, primero de primaria, sexto, y luego en prepa. En prepa era muy complicado el que enciendan la cámara, el que participen, el que tuvieran interacción. Y en cambio, cuanto más chiquitos eran, primero, segundo, tercero de primaria, pues te contaban de todo, enseñaban su cámara, querían hablar, participaban, rayaban la pantalla, contestaban. Entonces era como muy eh, 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 contrastante cómo eran las generaciones, ¿no? En este proceso de adaptación. Y creo que pues era lo mismo. Entonces, papás y mamás, niños, pues ir también con esta mirada de decir, pues hay que adaptarnos, hay que ir teniendo esta flexibilidad de las circunstancias en las que tenemos, hay que ser conscientes a dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, y que en la medida en la que podamos adaptarnos a esas circunstancias, pues vamos a padecer menos el enojo, vamos a tener pues quizá una mayor estabilidad emocional si nos vamos flexibilizando ante estas circunstancias. Y creo que los papás que se adaptaron, pues hoy tienen frutos, ¿no? Y le preguntaba justo a una de mis primas, a su hijo, le preguntaba, ¿aprendiste a leer? Dice, sí, aprendí poquito. Pues ahí está, como dice el maestro Miguel, sí hubo aprendizaje, muchos, muchos aprendizajes. Y lo seguirá habiendo en la medida que seamos flexibles. Me encanta la respuesta de tu sobrino. Sí, poquito, muy bien. Poquito, sí. ¿Verdad? Muchas gracias, Gustavo. Víctor, por favor. Sí, yo puntualizaría un par de cosas en el reto a los padres de familia. Igual que lo mencioné con los maestros, pues trabajar con sus miedos, reconocer para empezar estos miedos de que los hijos regresen nuevamente a la escuela. Creo que también habrá una parte linda, como esa analogía que hacía yo con los charcos después de una tormenta, en los que salimos a jugar. Pues para los padres de familia será otra vez ese respiro que tendremos, que nos da la escuela, cuando los hijos sabemos están en un lugar en donde sabemos van a estar ocupados, entretenidos o haciendo lo que les surja hacer en esas horas de la escuela, ¿no? Entonces, esa tranquilidad que de alguna manera fue también una de las pérdidas con la pandemia y el encierro, ahora volverá, ¿no?
Entonces, bueno, habrá esta parte, digamos, de recuperación, más también habrá que hablar, ¿no? Y reconocer estos miedos para poderlos ir sorteando, ¿no? Creo que muy importante, un reto para los padres de familia es este tema de las expectativas, ¿no? Las expectativas como papás, ¿no? Ya decía Miguel y puntualizaba Gustavo hace un momento, sí hubo aprendizajes, sin duda, por supuesto que los hubo. Sin embargo, como la estructura que sostiene la escuela, que es lograr ciertos objetivos, es cubrir un cierto programa y esto, bueno, pues esa me parece que al menos en este regreso seguirá siendo de esa manera tradicional. Tendrá que cambiar, como apuntaba Miguel, pero mientras tanto chocará entonces un poco o habrá esta regularización de los chicos al regresar en temas de contenidos, materias, temas, etcétera. Y bueno, importante para los padres de familia esta regulación de sus propias expectativas. Y creo que esto se puede solventar muy bien si se abre de parte de los padres de familia este diálogo, esta escucha activa, ¿no? O sea, escuchar a los chicos, escuchar a los niños, escuchar al estudiante, ¿no? De cómo lo está viviendo, qué le está pasando, cómo está transitando o procesando lo que ahora se encuentra en la escuela, la forma en la que ahora es, ¿no? Este regreso, ¿sí? Me parece que esto aliviará, ¿no? En mucho, pues las cosas que vayan sucediendo sobre la marcha. Y bueno, pues para los estudiantes habrá que regresar a retomar algunos hábitos, sin duda, ¿no? O sea, empezando por levantarse a cierta hora para agarrar el transporte y correr y el uniforme y bueno, muchas cosas que regresarán, ajá, porque como digo, es las instituciones y las formas que teníamos, bueno, pues nos han dado seguridad y seguramente que las retomaremos tal cual estaban algunas de ellas, ¿no? Entonces, eso me parece que será un reto para los estudiantes, ¿no? Otro tema para los alumnos será el tema del contacto, ¿no? O sea, para muchos será esta espontaneidad, este impulso de hacer contacto con los amigos, con los compañeros que hace más de un año no vemos, ¿no? Habrá estos impulsos seguramente. Y en otros, o en muchos casos, incluso con el impulso, habrá este doble o triple gasto energético de querer el contacto, pero no se debe. Y entonces tener que reprimir, tener que frenar el contacto, yo creo que eso se va a convertir en un tema muy interesante que tanto maestros como padres de familia habrá que ir dialogando y poniendo sobre la mesa para trabajar con ello. ¿Mm? Muchos asuntos, por ejemplo, relacionados con la dermatitis, tienen que ver con estos asuntos, ¿no? Este conflicto entre el contacto que quiero y no tengo, o el contacto que no quiero y tengo, ¿no? O sea, el compañero que se me viene encima y que en el receso pues, se le olvida, ¿no? La sana distancia o el cubrebocas, y bueno, pues todo este folclore que conocemos de las escuelas, ¿no? Y bueno, pues otro reto será el, el, el volver a incorporar en los estudiantes este asunto de dejar un poco el aparato que muchas veces desinhibe la computadora, el celular, la tablet para esta sociabilización que decías tú, Berta, al principio, o sea, que o sea, los chicos han encontrado como una buena vía y quizá habrá que retomar, ¿no? En el tema de la socialización, un poco dejar el aparato y encontrarse con la vida real, ¿no? O sea, no creo que se vaya a dejar de lado, pues, el uso de aparatos y redes sociales, pero este será un reto, ¿no? O sea, lo real que contrasta un poco con la facilidad y la movilidad que da las redes sociales. Gracias, Víctor. Miguel Ángel, por favor. Gracias, Betty. Híjoles, los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes, a veces pienso que ellos van a creer que van a llegar y todo normal.
imagínate, ¿no? Van a querer abrazar al amigo, a los maestros. Ellos creen que va a ser la rutina. Y entonces el reto va a ser que pues, se van a encontrar con otros, con adaptaciones de comunicación distintas. Y ese va a ser el reto. Porque recuerda, o sea, va a ser híbrido. Esto es, van a ir un día, otros días sí. ¿Cómo le vamos a hacer? No sabemos, ¿eh? Nadie sabe. Pero bueno, si ya de un día para el otro nos dijeron que teníamos que estar en la computadora y aprendimos, bueno, yo creo que esta experiencia la vamos a adaptar bien. La primera semana a lo mejor un poquito de caos, pero después vamos a encontrar unas formas distintas y metodológicas de empezar a aprender. Entonces, pues sí, los niños van a tener que adaptarse, el reto va a ser adaptarse a nuevas maneras de comunicación, de entrada, ¿sí? Donde va a haber un metro de distancia, va a haber un montón de restricciones y protocolos de lavado de manos, etcétera, etcétera, ventilación, ¿no? Ese sería el primero. El segundo sería, y a mí ese es también un reto que tiene la escuela, no sé, quiero pensar que le tenemos que proponer con esta pandemia, porque cambió todo, la escuela tiene que proponerle a algún otro tipo de escuela, completamente distinta. O sea, no, en donde tendríamos que trabajar, y ahora sí con TICS, porque tuvimos un año y medio de práctica, aprendimos todos TICS, todos aprendimos, fue un entrenamiento duro, a la mala, pero duro, y traemos un montón de cosas muy interesantes desde las TIC. Y entonces el asunto del reto va a ser cómo darle continuidad, ¿no? Como dice Víctor, a los aparatos que se sigan utilizando como instrumentos de aprendizaje, y también a los espacios sociales, ¿no? Y áulicos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar las dos realidades áulicas? No sé todavía, Betty. A nadie me queda claro cómo va a ser la situación híbrida, ¿no? No entiendo, pero bueno, vamos a ver qué pasa la primera semana, y el reto va a ser ese, ¿no? Crear estrategias. Creo que entonces sí tendríamos que presentarle al alumno otro tipo de escuela con otro tipo de modalidades de enseñanza y de aprendizaje. Tendríamos que aumentar más los proyectos de tipo artístico, donde los jóvenes y los niños se expresen, porque recuerden que traen duelos no expresados, y nosotros los maestros tenemos que crear los espacios para que los sujetos expresen sus duelos no expresados. Decía Freud que cuando hablas te curas, ¿no? Y necesitamos abrir los espacios, y qué mejor que los espacios artísticos, el dibujo, el teatro que es algo, cómo cuesta trabajo encontrar maestros de teatro didáctica. Ustedes hicieron mucho teatro, Betty, y te acuerdas, y no sabes, en la etapa, el teatro, en la etapa de la pubertad es importantísimo. Es un área en donde los muchachos tienen desarrollado ciertas etapas del desarrollo, tienen desarrollado ciertas competencias formales, más abstractas, y pueden trabajar muy bien el teatro. Entonces, tenemos que trabajar. Abre tu micro, Miguel. No he hablado nada. ¿Sí me están escuchando? Sí, solo hace 10 segundos que dejaste. Ok, perdón. Estaba viendo, por ejemplo, una amiga que es pedagoga, que es cubana, trabajó mucho con niños de Siria, imagínate, niños de Siria, niños que habían tenido experiencias horribles con los bombardeos, y entonces ella trabajó mucho con estos niños, trabajó mucho el dibujo, ¿no? A partir del dibujo, y los niños expresaron todo lo que tienen que expresar, y se vio la mejoría, ¿no? De sus duelos. Otra cosa interesante, me decía ella, y esto sí lo voy a exponer de una manera muy interesante, porque tenemos que buscar otras maneras de comunicación. Ella decía que, por ejemplo, en Oriente, el contacto físico no es muy bien visto allá. Entonces, dijo, entonces, ¿cómo le hago para hacer grupos de trabajo? Y lo hizo con extensiones, fíjate, con extensiones, con palitos. No todo el mundo se agarraba con los palitos y hacían extensiones, ¿no? Porque el contacto es muy importante, el contacto de grupo. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer más creativos.
¿no? O sea, buscar otras maneras de comunicación con los muchachos va a ser el reto tanto de ellos, que se adapten a estas formas, como de nosotros de presentarles. El teatro, el deporte, activarlos, porque vienen de 1 año y medio de poca activación, a pesar de que muchos compañeros hicieron todos los esfuerzos posibles por activarlos en ¿cómo se llama? Por cámara, imagínate, bastante surrealista el asunto, pero lo intentaron, y ahora tenemos que buscar nuevas formas. También tenemos que buscar formas de trabajar con grupos operativos, grupos de diálogo, donde los muchachos expresen sus emociones. Entonces sí sería el reto de presentarles a los alumnos otro tipo de escuela, donde ellos puedan expresar la gran variedad de duelos que nos vamos a encontrar, las emociones. Recuerda que las emociones pues no hay que controlarlas, o sea, al contrario, hay que fluyan. Esto es, hasta las emociones que no nos gustan, que son muy dolorosas, como el miedo, la ira, la tristeza, que son importantes. O sea, no se trata de quitar del mapa curricular estas emociones. Se trata de que los muchachos aprendan primera, a expresarlas, y segunda, a autorregularlas. La pregunta es cómo le vamos a hacer para hacer esto. Pues necesitamos hacer diseños didácticos bien pensados para que los muchachos puedan autorregular sus emociones. Entonces, sí hay mucho que hacer, y esperemos que le presentemos un tipo de escuela diferente a los niños, porque ellos están pensando que todo va a ser normal y en 15 días se va a normalizar esto. No va a ser así, ¿no? Gracias, Miguel. Efectivamente, nos vamos a encontrar todos ante un reto que ni siquiera tenemos pensado cómo va a ser. En este sentido, mi aportación, bueno, pues es solamente dirigida como en el rollo hacia las mamás, hacia los papás. Muchas mamás que tengo yo en consulta me han expresado su angustia por enviar a sus hijos a la escuela nuevamente. Lo que platicaba Víctor hace un rato, esta parte de sentirnos un poco atemorizados por enviar a nuestros hijos ahora, de repente la sensación es como los mandamos a la boca del lobo, ¿no? Me decía una compañera hace poco. Y decíamos, bueno, no es tanto así, más la sensación que tenemos es por supuesto esta. Yo insisto, de haberlos tenido pues más de un año ahí en casa, haber acoplado la dinámica familiar para que aquí estamos todos juntos sin necesidad de movernos, pues ahora va a tener que buscarse otra forma de interacción. Y mamás, pues bueno, finalmente nos viene un tiempo que hemos añorado mucho, pero también negado mucho. En este sentido de la culpa materna, de que cómo me voy a sentir contenta de que mis hijos se vayan a la escuela en esta situación tan difícil. Pues bueno, yo creo que siendo pacientes, siendo muy conscientes de que efectivamente mamás y papás y hijos necesitamos nuestro tiempo aislado y que en cuarentena la casa se hizo pequeña y que todos estábamos de repente en un mismo lugar y todos estábamos en el baño y en la cocina y cosas así, pues bueno, vamos ahora a readaptarnos y esto va a traer sentimientos encontrados. Muchas mamás, les digo, están incluso sintiendo, yo no quiero que vuelvan a la escuela, yo ya me acostumbré. Y otras están ya demasiado desesperadas por retomar el ritmo que creemos, y comparto esta angustia un poco en el sarcasmo, creemos que va a ser igual, pero no tenemos ni la menor idea. Así es que bueno, pues en este camino nos estamos acompañando todos, que es un reto social en el que entramos todos y fuimos caminando y de esto saldremos de esta manera. Así es que bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Ya está por aquí Armand, que nos va a venir a deleitar un poquito con su música. Esperemos que esté ahí ya conectado, ya lo vi que estaba puesto, solamente falta que encienda su cámara y entonces empiece el deleite musical. A ver si ahí me puedes hacer alguna señal. Y mientras Armand nos deleita con sus notas musicales, les vamos a pedir a nuestros asistentes nos compartan sus preguntas, dudas, inquietudes, para que en esta última parte del cierre podamos hacer esta interacción ya con sus comentarios o sus preguntas.
Esta música, bueno, no solamente tiene influencia de la Edad Media, sino Otra. el estilo medieval. Gustaría que me acompañaran palmas nuevamente. A los que tengan cerveza en mano, es más, una sorpresa. Esto es el encanto. Muchas gracias.
esperando para la música y esto viene el próximo álbum, ya salir, y esas todavía, pero también con carácter. Muchas gracias, Armando, muchas gracias. Gracias por estar aquí amenizando este encuentro. Gracias por tu música. Y muy bien, pues vamos a dar, mira, están brindando, qué rico, qué a gusto. Vamos a dar un poco de lectura a las preguntas que ya colocaron en el chat. Maestros, fíjense, aquí hay varias cosas que están marcando. Miren. Por lo pronto encontré una que dice, ¿cómo le vamos a hacer los maestros para lidiar con estas emociones que los chicos van a llegar a clases? Es una preocupación, me imagino que de una docente. ¿Quién quiere responder la pregunta? ¿Víctor, por el rollo emocional? Bueno, pues mira, algo que se me ocurre y que pudiéramos practicarlo en este momento con un ejercicio muy, muy simple, es empezar por hacer contacto. No hace falta, por principio, utilizar el lenguaje. O sea, la lingüística es un aspecto muy importante en los seres humanos. Sin embargo, antes que existiera la lengua, antes que existiera el lenguaje, el idioma como tal, existía ya todo un lenguaje de gestos, ¿no? Un lenguaje en el que el ceño fruncido, la cara, o sea, ya decían cosas y esa era una forma de comunicación, ¿no? Que incluso existe y se puede ver en diferentes especies animales. Entonces, les invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Abran sus cámaras, ¿no? Abran sus cámaras y hagamos un pequeño ejercicio de contacto visual. Mirémonos a través de las cámaras. Pongan su pantalla en vista de galería para que puedan
puedan ver, ¿no?, a las personas que están aquí. Y les invitamos a las personas que están acompañándonos, nos acompañan a hacer este pequeño ejercicio, muy simple, muy sencillo. Y bueno, quienes tenemos la cámara prendida, quienes estén prendiendo su cámara, vaya, ya sabemos que el estar en casa y el poder accesar a este tipo de charlas, pues lo podemos hacer justo desde la comodidad. Sin embargo, en un acto de confianza, bueno, pues hagamos este ensayo, ¿no?, de hacer este ejercicio y miremos a las personas que están aquí. Sí, cuesta de repente un poco de trabajo, pero eso mismo, ¿no? Eso mismo nos vamos a encontrar ahora que regresen los chicos en el mismo salón de clases, ¿no? Y mucho de lo que sucede para hacer este contacto visual, ¿no?, lo drenamos a través del discurso, el hablar, ¿no? O sea, perdemos ahí o ocupamos energía para solo hablar. Prueben observar qué les pasa al mirar, qué les pasa incluso con esta invitación a abrir la cámara. O sea, algo nos pasa, ¿no?, al sabernos mirados. Y simplemente el ejercicio puede ser, observa qué sensaciones se disparan en tu cuerpo al saber que alguien te mira o que algunos te miran y tú tener que mirar. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Y después de este pequeño ejercicio podemos hacer, ¿no?, si es con niños o con adolescentes, podemos hacer una ronda de qué pasó en tu cuerpo, qué sensaciones hubo en tu cuerpo al hacer este contacto, ¿no? Y así como esto, podemos hacer diferentes ejercicios para abordar el tema de y cómo te va con ya estar aquí viendo a tus amigos y tus compañeros y no poderles tocar, ¿no? O sea, podemos poner sobre la mesa a través de ejercicios muy simples en donde se conecta con lo que sucede en el cuerpo y en ese mismo sentido hacemos esta conexión entre lo que pensamos y toda esta estructura que nos da el lenguaje y lo que estamos experimentando. Bueno, eso se me ocurre, ¿no?, como un ejercicio simple y que podemos llevar, ¿no? Claro, y bastante oportuno, porque una de las primeras cosas que necesitamos para regresar es hacer contacto. Fíjate que aquí estaba leyendo otra pregunta muy parecida. Varias personas nos han compartido su experiencia de la dificultad de poder regresar a los ambientes sociales, a compartir las experiencias con docentes, con compañeros, salirse de su casa, que era el lugar como de placer, de descanso, y de repente haberlo vuelto como un tipo también de trabajo y educativo. Ahora, ¿cómo regreso a la realidad social? ¿Alguien puede contestar esta pregunta? ¿Cómo vuelvo a la interacción? Mira, bueno, yo, por ejemplo, con niños chiquitos, con niños de preescolar y de primaria, podemos trabajar mucho la gamificación, o sea, el juego, las canciones. Los niños chiquitos y los de primaria les encanta la música, les encanta que los pongas a jugar, ¿no? Aprenden así, son concretos. Entonces podemos trabajar algunas actividades lúdicas en donde precisamente, bueno, es que esto hay que diseñarlo, Betty, pero sería bueno que investiguemos primero qué es la gamificación y hay cantidad de técnicas que se pueden trabajar y adaptarlas con el fin de que los niños chiquitos puedan expresar todos sus duelos y todas sus experiencias que sintieron en la pandemia. O sea, trabajar desde ahí, ¿no? Y que los niños lo expresen. También, por ejemplo, el dibujo. El dibujo es muy, muy padre trabajar con niños chiquitos, ¿eh?
que los pongan a dibujar una historieta, ¿no? De cómo se sienten, cómo fue tu experiencia en la pandemia, cómo ves la escuela, cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías que regresar a la escuela, etcétera, ¿no? El dibujo, o sea, los proyectos artísticos con niños trabajando lo que son plásticas y lo que es un poquito el movimiento psicomotriz, funciona bastante bien. Nada más hay que adaptarlos con esta intención de que los niños expresen sus emociones, ¿no? Acuérdense que las emociones, cuando se expresan, se curan, ¿no? Y cuando yo escucho al otro, cómo fue su experiencia, también esa es una experiencia que me ayuda. Es en colectivo, o sea, nos tenemos que curar en colectivo. Entonces hay que dejarle los espacios a los niños sin juzgar, esto es muy importante, no podemos juzgar y no podemos dar consejos. Es que esto no podemos hacer. Tal vez al final, ¿no? Podemos hacer una intervención en donde podemos dar el consejo. Más bien, es crear los espacios, Betty, para que ellos se expresen, ¿no? Y en el proceso de expresión, pues, se van trabajando las emociones. En el caso de los adolescentes y de los adultos, el teatro, todas las artes escenográficas pueden funcionar. Recuerden que según las etapas del desarrollo están en etapas formales, ya pueden abstraer, ya pueden hablar sobre cuestiones más profundas, sobre emociones como el miedo, el amor, el odio, ¿no? Que son emociones que están ahí. Y hacer, por ejemplo, psicodramas, sería interesante, diarios. Por ejemplo, que la maestra de español se junte con el maestro de educación física y hagan un psicodrama, ¿no? Escrito, ¿no? Mi diario personal, no sé, trabajo por proyectos, trabajo sobre retos, estas metodologías que llevan años que habría que aplicarlas, pero siempre con ese fin, Betty, de que los niños primero, número uno, expresen sus emociones sin juzgar. Esto es muy importante. Y número dos, o sea, tienen que ser actividades constantes, de tal manera que con el tiempo los mismos muchachos vayan haciendo un trabajo metacognitivo de cómo es que los van regulando las emociones. Acuérdate que cuando uno habla se cura, ¿no? Y entonces, no sé, revisar lo que son los grupos operativos, los grupos focales y adaptarlos. Recuerden que no somos psicólogos, o sea, somos docentes, nos pagan para desarrollar competencias en los niños. No le queramos hacer al psicólogo. A mejor hay que hacerle al pedagogo. Esto es, necesitamos crear secuencias didácticas, si es posible, en colectivo, ¿no? Trabajar las artes, trabajar el movimiento, trabajar los espacios de diálogo, ¿no? Y investigar un poquito sobre emociones, ¿no? Hay toda una tipología de emociones, Daniel Kahneman, que hace toda una tipología muy interesante. Sería bueno que se aventaran un clavado con este autor para que puedan entender que las emociones son parte del ser humano y no se trata de erradicarlas, se trata de regularlas. Y el primer paso para regular una emoción es expresándolas, ¿no? En colectivo. Entonces, estas son mis propuestas artísticas, propuestas psicomotrices y propuestas de grupos operativos, de diálogo y de reencuentro entre los niños. Se puede trabajar y puede funcionar. Y aquí lo más importante es que después, ojalá que puedan llevar un seguimiento de cómo les fue con estos proyectos, porque una de las cosas que no tenemos los docentes, que es la cultura del no registro, no registramos. Y entonces al no registrar también sería bueno después hacer un encuentro de qué estrategias nos funcionaron y qué estrategias no nos funcionaron, y hacer un diálogo de estrategias, ¿no? No hay fórmulas. Recuerden que nosotros trabajamos con sujetos subjetivos que tienen hambre, que tienen sueño. No es como en las ciencias fácticas, que sí son objetos muy concretos, se les puede meter el método científico muy bien, y nosotros no. Nosotros trabajamos aquí no hay leyes. En ciencias sociales no hay leyes, no hay recetas. No les puedo decir si va a funcionar, va a depender de su creatividad, va a depender de su trabajo colectivo, de su organización, y va a depender mucho de saber. Nada más, recuerden que la docencia no es de buenas intenciones. O sea, hay que saber, hay que leer, hay que entender, ¿no? Hay que tener todo un marco teórico para poder aplicar. La educación está llena de personas con buenas intenciones. Yo no he encontrado a alguien que diga, le voy a hacer daño a ese niño y voy a aplicar una estrategia didáctica para hacerle daño. No, en educación todos tienen buenas intenciones. El problema es que no todos saben.
O sea, yo puedo tener las buenas intenciones de hacer una cirugía a corazón abierto, sí, pero pues tengo que estudiar, ¿no? Entonces es lo mismo, en la educación hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a ver que estas propuestas de gamificación, propuestas de aprendizaje por proyectos, retos, en cantidad de propuestas que han estado trabajando y registrarlas, ¿no? Y pues no hay recetas y enhorabuena, nos platiquen después qué hicieron y ojalá que las puedan documentar y después hacer un intercambio de experiencias. Muchas gracias, Miguel. Complementando un poco tu aportación, bueno, aquí nos saluda Mercedes Pérez, ya nos escribió Ivonne Ramírez, por ahí estoy tratando de leer todas las aportaciones aquí. Hay una necesidad como de buscar la integración de las familias a este nuevo modelo educativo que esperamos surja, como tú dices, querido Miguel, así como de la nada, a ver cómo le hacemos. Pareciera que hay una necesidad de los padres de familia de conocer cómo vamos a empezar a trabajar, cómo vamos a empatizar con este modelo. Entonces, bueno, mi aportación desde la psicología sería, con los niños, algo que ayuda mucho es esto que dice Miguel, la expresión de emociones en un ambiente de contención y en un ambiente como seguro y privado. Algo que se ha utilizado mucho en las escuelas primarias y secundarias también son los famosos círculos mágicos. Estas horas entre clase, o utilizando a veces una hora de clase completa, para la expresión de emociones. Y la verdad es que ahí lo único que hace falta es una persona que dirija el círculo, que ponga un tema, ¿sí? Lo que yo les decía al principio, regresar a la escuela sin abordar las experiencias que se tuvieron durante la pandemia, para mí sería como que un desperdicio de experiencias bastante buenas. Podríamos hasta escribir un texto vivencial, de verdad, sobre todas las experiencias pandémicas en todos los círculos de la vida, en los maestros, las mamás, los papás, los alumnos, los directivos que también se lo vieron tan complicada. Es decir, este círculo mágico que yo sugiero es, por supuesto, este ambiente de contención, de expresión de emociones, donde sean dirigidos por alguien que sepa más o menos solamente contener a los chicos en este grupo. Yo creo que puede servir. Por aquí hay otra pregunta, bueno, son como aportaciones, fíjense, si gustan verlas por ahí en el chat. Decía, por ejemplo, acá, Noemí Arellano nos dice, gracias Noemí, ella en general le costó trabajo adaptarse a estar en casa, a permanecer allí, y ahora ella siente que lo que necesitan son estrategias para volver a salir. ¿Qué pueden decir algunos de ustedes? Como socializar nuevamente y acostumbrarse a la vida de afuera. Sí, Víctor. No, mi querido Gustavo. Adelante, Vic, adelante. No, adelante, adelante. Bueno, pues creo que me llama la atención del mensaje también que dice, pusimos prioridades. Hoy en día estamos adaptados todos y pusimos prioridades. Entonces creo que así es como se va a poder ir avanzando también en la parte de socialización. Es decir, ¿qué es lo prioritario? ¿No? ¿En qué momento sí se puede salir? ¿En qué momento no? ¿A dónde? ¿En qué circunstancia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es como el motivo también por el que se puede ir haciendo esta socialización? Y creo que eso va de la mano con la intencionalidad, es decir, la conciencia, qué tan consciente estoy de la realidad que tengo, de la necesidad que tengo de salir, de la circunstancia que me lo permite y del cómo voy a ir aprendiendo a hacerlo. Entonces, así como aprendimos o aprendieron ustedes a no salir, a interactuar a través de las clases, de priorizar, pues también tendrá que ser hacia adelante. Entonces creo que es la misma situación, pero diferente circunstancia. Es decir, es la misma cosa con la cual nos vamos a enfrentar, pero ahora para salir. Antes fue para quedarnos en casa, ahora va a ser para salir. Y así es la vida, o sea, la vida es así, ¿no? Tendremos que ir resolviendo situaciones. La vida es una constante resolución de problemas y nosotros vamos decidiendo cómo le vamos a ir haciendo. Y creo que si pudiste salir de esta circunstancia, si pudiste atravesar un ciclo escolar, pues podrás también poco a poco abrirte al mundo priorizando, así como lo hiciste antes. Y algo que me gustaría aportar a estos comentarios es que
finalmente en este tiempo, como nos comparte un poco más arriba Ivonne Ramírez, bueno, tú tenías, Ivonne, muy definido tu espacio de escuela, tu espacio de trabajo y tu espacio de casa de descanso, ¿no? Esa asociación. Y tuviste que adaptarte, finalmente transitaste, por esto te costó trabajo, pero finalmente lo lograste. Y, y ahora cuentas con otro recurso, ¿no? O sea, sí, ahora vas a tener que adaptarte nuevamente a este regreso y a estas rutinas y tal, pero finalmente el poder haber pasado este periodo de agobio es un poco como si hubieras aprendido a estar abajo del agua y nadar por abajo del agua y tu resistencia en cuanto a abarcar más distancia, pues ahora es mayor, ¿no? Entonces, tu repertorio de habilidades, dada esta crisis que vivimos, en el caso que tú nos compartes y nos regalas ese testimonio, pues evidencia eso, ¿no? O sea, tu repertorio de habilidades se amplió, ¿no? Y lo mismo para que nos compartió acá Noemí, ¿no? O sea, este acomodo de las piezas como en el Tetris, ¿no? Que fueron haciendo ahí sobre la marcha, pues generó también, ¿no? Un repertorio de habilidades, porque entonces habría que, o sea, hubo que plantearse, ¿no? Prioridades. Uh-huh. Entonces yo creo, Andrea, que aprendimos, todos aprendimos de alguna u otra forma, aprendimos cosas que nos dejan un repertorio más amplio de habilidades con las que ya contábamos. Así es. Y yo nada más añadiría que nos vamos a tener que curar en colectivo, o sea, unos con otros. Y más que nada los niños tienen que curarse con sus pares, con sus niños. Miren, vamos a entrar con muchas paranoias. Sí, está bien que entremos con prudencia, esto, claro, con todas las estrategias de protocolos de seguridad, pero también no lleguemos a los extremos de no te juntes, no te acerques a niños. Los niños tienen que tocarse, los niños tienen que perseguirse, los niños tienen que hablarse, aventarse, tirarse. Mira, cuando uno lleva al niño a la guardería nadie dice nada, ¿verdad? Y se enferman los niños, pero si su sistema inmunológico no se actualiza, y llegan hablando, o sea, llegan con merolicos, pero llegan con un montón de enfermedades. Enhorabuena. Entonces, creo que tendríamos que tener un poquito de confianza y no entrar en paranoias, principalmente los papás, darle la confianza a los papás, porque yo ya tengo historias de papás que dicen, no lo voy a mandar y pobre niño, imagínate todo el daño que le vas a hacer, mejor mándalo, o sea, sociabilizas. Aquí la solución de esto va a ser la sociabilización. Si nuestro éxito evolutivo fue la sociabilización, nuestro éxito ante la pandemia, como dice Pichot Rivière, es crear proyectos colectivos de sociabilización. Dejar a los niños que jueguen, a los jóvenes que empiecen a platicar entre ellos, que se junten, que se avienten. Claro, ahora va a ser de puñito. A lo mejor inventar otros tipos de saludos, ¿no? El saludo japonés, el saludo Islam, ¿no? Hay un montón de saludos interesantes. Yo me acuerdo que antes de salir de la pandemia, hicimos un ejercicio con los niños en una de las escuelas en donde les decíamos, ¿cómo quieres que te salude? Estaba el saludo Islam, estaba el saludo hip hop y todo, y los niños decían ya les saludábamos, ¿no? Abrazo de gozo, había un montón de saludos. Llegó la pandemia y nos derrumbó todo el proceso. Y entonces ahora es, ¿cómo volver otra vez, no? Otras maneras de comunicación, pues, recrearlas, hay que ser, ¿cómo se llama? Ingeniosos. Y lo que más tenemos los maestros somos el ingenio. Entonces, pues sí, tener fe, esperanza, como dicen en los trabajos colectivos, y dejar la paranoia, darles confianza a los papás y dejar que los niños se toquen, porque es el contacto gestual y el contacto físico es muy importante, más en una cultura latinoamericana como la nuestra. Somos mexicanos y nosotros somos de beso, abrazo y apapacho, ¿no? Entonces, vamos a regresar, pero poco a poco. Entonces, este sería mi consejo en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Me encanta que en esta situación tan compleja, llena de incertidumbre, pues bueno, buscamos esta posibilidad precisamente esperanzadora
nadie sabemos qué va a pasar. Les agradecemos muchísimo sus mensajes aquí en el chat, todos hablando de su experiencia, de su dificultad para encarar la situación, de esta selección de actividades, como decía Gustavo, aquí parafraseando a un mensaje del chat. Todo esto seguramente nos va a llevar a un nuevo descubrimiento de nosotros mismos. Así es que bueno, pues esta fue nuestra aportación en esta noche. Yo quisiera que cada uno de nuestros ponentes diera una línea a manera de conclusión para dar paso al cierre con Armand, con sus piezas musicales, y nos estaríamos despidiendo. Por ahí, Armand, si me estás escuchando, para que te pongas abusado. Mil gracias. Adelante, Gustavo. Pues yo me quedaría con que la vida es cambio, es un cambio constante. En esta ocasión nos vino un cambio drástico, pero podemos adaptarnos y cuanto más nos adaptemos, podemos generar más crecimiento, más desarrollo, resiliencia, que negándonos al cambio. Gracias, Gustavo. Muy puntual. Víctor, por favor. Pues yo recupero esta frase de Miguel Ángel que ha dicho hace un momento, darle la confianza a los papás. Creo que en este más de año y medio que se ha vivido así, los papás han demostrado que han sido capaces de muchas cosas, de malabarear con el tema escolar, familiar, laboral, o sea, está claro que el tejido social inicia en la familia y creo que en este sentido se puede derrumbar una de las barreras que a veces o en muchas escuelas se vive en torno a los papás. Parecieran dos bandos separados y me parece que en esta pandemia justo se ha hecho, ha quedado evidente, pues no de forma explícita en los programas y con la formalidad que se requiere, pero sí de manera concreta y evidente, los padres de familia han demostrado el soporte grande que son para los estudiantes, ¿no? Para los niños y las niñas de las diferentes edades. Gracias, Víctor. Miguel Ángel, por favor, tu cierre. Gracias, Betty. Pues curarnos en colectivo, esto va a ser la fórmula, hay que curarnos entre todos. Venimos todos golpeados, unos más, otros menos. El colectivo va a ser nuestra manera de poder resolver esto, que los patios se llenen de niños, que las cooperativas se llenen de adolescentes, que los corredores sean áreas de diálogo entre maestros y alumnos, que regresen los festejos del Día de la Madre, que regresen estas sociabilizaciones con prudencia y sin paranoia. Este sería lo más importante, y confiar, y pues tendríamos que presentarle otro tipo de escuela a los niños, y aquí va a tener que hacer un proceso de diálogo y de intentar nuevas estrategias y de ingeniería didáctica distinta. Recordar que no hay fórmulas en esto, trabajamos con niños, trabajamos con emociones, son subjetivas, cada quien las maneja como se maneja el lenguaje binario 0-1, puedes hacer un montón de combinaciones, pues todos somos un mar de combinaciones. Entonces algunos trabajan bien el miedo, otros trabajan mal la depresión, otros trabajan bien la alegría. Entonces, pues la única manera de poder entender esto es expresar, dejar a los niños que se expresen, y después pasar a una etapa de metacognición en donde los chicos puedan diseñar estrategias de autorregulación de emociones, ¿no? Para que puedan vivir en paz, bien, y pues este paso por la vida, como decía Nezahualcóyotl, sea un paso contento y feliz, ¿verdad? Gracias, Miguel. Pues muy bien, pues estamos entonces cerrando nuestra participación en este foro. Muy agradecidos por su asistencia, por su presencia, por haber decidido tomar un par de horas de su tarde de viernes, todavía en tiempos de COVID, para escuchar este foro que de verdad nosotros quisimos preparar con mucho cariño y con toda nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro trayecto poco o largo por la vida educativa, para poderlo compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, por ahí veo a Armand para ya cerrar en su participación. A ver si me escucha, ya le mandé un mensajito, pero no me contesta. A ver si contesta ahorita, y si no, pues ya estaríamos cerrando por acá. Me estaba diciendo que había poca señal en donde estaba, entonces por eso el sonido.
parece que no contesta. Muy bien, pues bueno, pues ¿qué les parece si nos despedimos entonces? Les mandamos un abrazo desde acá, desde donde están. Gracias por haberse conectado. Gracias de verdad por sus participaciones tan valiosas y gracias a estos 3 caballeros maestros que tienen tanto por compartir, tanto por enseñar. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación tan loca que se nos ocurrió un día en la noche. Muchas gracias de verdad por esa, híjole, es que no sé ni cómo explicar. Son maestros tan buenos, tan en lo que están, que la verdad es que no tuvimos que darnos tantísimo tiempo para poder organizar esto. Les agradezco mucho de verdad su apertura, su corazón, su conocimiento para estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Noemí, Ivonne, Andrea, Erika, Cristian, Víctor Manuel, Matilde, Armand, Miguel, Carla, Patti y Mirinda, que son los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Gracias también a ti, Berta Estela Díaz. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Berta, Víctor. Gracias, Muchas querido. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.